Vamos a abrir nuestras Biblias y hoy quiero reflexionar junto con ustedes porque hoy es Día del Periodista. Vamos a darle un fuerte aplauso a los periodistas que hacen vida en esta casa de oración. A ver quiénes están de los periodistas. Nuestro hermano Alexander estaba temprano, creo que tuvo que ausentarse. Está el hermano Alexander, Yacefe y Hildri. Se nos fueron nuestros periodistas. El hermano José también no está hoy. Pero bueno, damos gracias a Dios por la vida de tan extraordinaria labor. Pero hoy nos vamos a encontrar con la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de nuestra fe frente a los grandes dramas sociales, políticos, culturales que nosotros afrontamos. Si ustedes han seguido con detenimiento la hilvanación de ideas, de reflexiones que yo he venido acompañando y que de alguna forma he compartido con ustedes en estos últimos meses, desde antes de la pandemia, ustedes habrán podido notar la profunda preocupación que he tenido, en este caso, por la forma en la que nuestra fe puede impactar a las realidades sociales, políticas y culturales de nuestro mundo. Esto no con el afán de nosotros querer convertirnos en un factor de poder, en estos criterios dominacionistas, ¿verdad?, que formaron parte de la iglesia medieval, en donde la iglesia y el Estado se confundían, donde los factores de poder, los aspectos económicos eran los intereses que prevalecen dentro de esta agenda ministerial. Para nada, para nada. Nosotros creemos en una discriminación radical entre iglesia y Estado. Son dos realidades absolutamente distintas, son dos realidades que persiguen objetivos muy distintos y cuya naturaleza, objetivo, propósito, como ya lo hemos visto en distintos encuentros, responde a criterios muy distintos entre ambas naturalezas. El Estado, por definición, es una realidad, en muchas ocasiones responde solamente a un interés terrenal, mientras que la Iglesia no es de este mundo y su interés es celestial. La proclamación del Evangelio no es una ideología que persigue la movilización política y mucho menos, como Marx definiría la ideología, como una falsa objetivación de la conciencia, mucho menos busca desfigurar la conciencia del mundo y mucho menos trata de perseguir, deformar la visión de la realidad para la manipulación de las masas, de ninguna manera. La verdad proclamada por la Iglesia, la Escritura dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nuestro deber es ser sal y luz de las naciones. Así que como factor social, la Iglesia cumple una misión que yo pienso que una de las personas que mejor lo definió, yo me he cansado de reiterar esta sentencia breve y doctrinal que podemos entender como un aforismo del doctor Martin Luther King, aquel pastor bautista que, viendo las agresiones que sufrían, ¿verdad?, las personas de color en los Estados Unidos en los años 60, de alguna forma tuvo que tomar el púlpito y hacer del púlpito un auténtico bastión para la reivindicación de la dignidad de los negros, de los afrodescendientes y de todas las personas que eran objeto de maltratos en esa comunidad multirracial, interétnica, ¿verdad?, los Estados Unidos, y decir cosas como esta. La Iglesia no es el Estado, pero la Iglesia tampoco puede estar al margen de los debates que son parte del Estado. La Iglesia es la conciencia profética del Estado. Y con esto de conciencia profética, porque ahorita está muy de moda el tema de la profecía, y para algunos el canon no se ha cerrado, y hay gente que piensa que pueden agregarle cosas nuevas a la Biblia con sus profecías. Es bueno definir qué entendía por profecía aquí Martin Luther King. Martin Luther King no estaba diciendo de que la Iglesia no había cerrado el compás de la revelación divina, sino que la Iglesia en su labor profética tenía la facultad de hablar de parte de Dios, tanto en su dimensión prescriptiva como en su dimensión normativa. La Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, tiene la responsabilidad social y espiritual de decir al mundo el pensamiento de Dios, de decirle al mundo lo que Dios de alguna forma reveló al corazón del hombre. Y la fe bien entendida, como tal nos lo revela el libro de Proverbios en el capítulo 8, justas son las razones de tu boca
irrazonables para aquellos que han adquirido sabiduría, frente a un mundo que ha perdido el rumbo, el sentido común, que ha perdido la razón. De alguna manera, la fe viene a ser la revelación de la razón divina. La fe viene a ser la revelación de la razón divina frente a un mundo que marcha en la sinrazón. Y frente a un mundo deshumanizado, Dios se humanizó, revelándose al hombre. Aquí tenemos entonces que la iglesia será el atalaya que le dice al mundo, al Estado, a la sociedad, a la cultura, a la educación, a las diversas esferas y realidades del mundo: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fuera de mí, nada podréis hacer. A su nombre sea la gloria. Tristemente, la iglesia se retira y hemos encontrado un proceso que desde el siglo XIX, yo diría que desde el siglo XVIII, con la Ilustración y con gran parte de los avatares filosóficos de la Europa del siglo XVIII, desde la irrupción del pensamiento ilustrado con Immanuel Kant, desde el racionalismo cartesiano, algunos problemas ya en Europa continental y luego en la Europa insular, en este caso la británica, se suscitaron un conjunto de problemas filosóficos que tuvieron una profunda incidencia en el púlpito. Los teólogos se sintieron intimidados frente a la reflexión filosófica, se sintieron intimidados frente a los desafíos que la academia le impuso, y el siglo XIX quizás fue uno de los siglos más lesivos para la integridad doctrinal de la iglesia. Entre otras cosas porque en ese siglo surgieron hombres como Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche. Ahí nos encontramos con Augusto Comte, con el discurso del espíritu positivo, nos encontramos con Herbert Spencer, nos encontramos nada más y nada menos que con Charles Darwin y las teorías evolucionistas, con Feuerbach, ¿verdad? Y las tesis del materialismo dialéctico que luego Marx desarrollaría de manera más consecuente. Fue el siglo más ateo que ha conocido la historia. Y fue el giro en el que la historia, de alguna manera, la iglesia se encontró ante respuestas y alternativas ya totalizantes. La fe cristiana había sido la única respuesta integral y totalizante frente a la visión del mundo. El mundo occidental encontró en la espiritualidad cristiana una visión integral y totalizante del mundo. Pues el siglo XIX aportó a la historia del pensamiento un conjunto de sistemas que tenían la misma ambición: brindar una visión totalizante de la vida, una visión integradora de la historia, una visión desde la cual pretendían interpretar la realidad de la historia, y por primera vez nos encontrábamos ante una alternativa científica, entre comillas, porque el cientificismo vino a convertirse en la fe del siglo XIX. La ciencia nos va a emancipar de gran parte de los prejuicios, de los arraigos que tristemente están anclados en nuestra visión ingenua de la vida, y la ciencia va a ser la auténtica emancipadora, ¿verdad?, de nuestra realidad social y política. La espiritualidad nos sirvió como un bastón, chico, en nuestra ingenuidad intelectual. La fe cristiana sirvió como un bastón, pero ahora la ciencia parece que nos emancipó de ese bastón y ya yo necesito buscar en Dios una respuesta, porque ahora Darwin me dice de que no existe tal cosa como una creación, sino un proceso de evolución de las especies. Yo no soy un ser creado, yo soy un ser evolucionado. Yo tengo un origen biológico y no tengo un origen celestial. Luego viene Marx y nos dice cosas como no existe tal cosa como un fundamento espiritual de la vida, la realidad es eminentemente material, y estamos ante el desplazamiento dialéctico de una historia que se encuentra en esta triada, ¿verdad? Se afirma una tesis, luego viene una antítesis y luego una síntesis superadora presenta una resolución del conflicto histórico. Pues ya nos hemos encontrado desde la sociedad feudal hasta la sociedad capitalista. La antítesis del capitalismo será esta instancia del socialismo que luego deriva en una comunidad de bienes y en la dictadura del proletariado, y todo sistema de propiedad desaparecerá, todos seremos felices, nadie será propietario de nada, y ahora tenemos una libertad absoluta a través de la emancipación política y económica. Cuando le quitemos al capitalista opresor los modos de producción y los pongamos en las manos del sector proletario, entonces todo fenómeno de desigualdad social desaparecerá.
todo fenómeno de enajenación política será destruido y ya no seremos subempleados, pues aquí se le dio un evangelio social y político a las naciones. La gente y las naciones pobres empezaron a decir: nosotros somos pobres porque los países ricos nos oprimen, y surgen las teorías de la dependencia que en Latinoamérica tomaron tanta oxigenación que desde el discurso de Rómulo Betancourt, de Leoni, Venezuela, le comentaba yo ayer, ¿verdad?, a José Enrique Robles, en este caso ya el periodista ancla de Brújula Internacional. Ayer conversábamos y yo le comentaba a José Enrique: mira, nosotros somos socialistas por nuestro origen hispano y contrarreformado, ¿verdad? Tenemos un arraigo, tenemos muchas cosas que explorar y que ver. ¿Por qué pensamos, por ejemplo, que el trabajo es malo? ¿De dónde viene la idea de que el trabajo y trabajar es una realidad? Eso lo enseñó la Contrarreforma en Hispanoamérica. El trabajo es un juicio de Dios. Y la idea de que el trabajo es un juicio de Dios vino incluso a teñir la sociedad de la idea de las artes liberales, las artes de los libres. Habían actividades, el que se ensuciaba las manos era porque estaba envilecido socialmente. Y por lo tanto el trabajo manual, el trabajo industrial, el espíritu industrial, de alguna manera no podía prosperar en una comunidad que había interpretado que el trabajo era un juicio de Dios. Mientras que en las culturas reformadas, puritanas del norte de Europa, el trabajo, como Max Weber lo vino a evidenciar en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber vino y le recordó a la historia del pensamiento: chicos, los reformados que abrazaron la Biblia otra vez, le dijeron al mundo, chico, de que el trabajo es una bendición y es un factor de dignificación de la condición del hombre. Estas realidades, mis queridos hermanos, que hoy quebrantan a nuestros pueblos, estos espíritus incluso anticientíficos y de detener la idea del conocimiento. En España la corona prohibió que los jóvenes, ¿verdad?, a partir del siglo XVI tuvieran de algún tipo de interacción con las universidades protestantes, porque podían ser contaminados con la herejía de la ciencia. Y mientras Newton, mientras Copérnico, Galileo eran objeto de reflexión en las universidades reformadas, en la Caracas, ¿verdad?, de Suárez de Urbina, se perseguía a través de la Inquisición a cualquier tipo de esfuerzo intelectual que pretendiera interpretar la realidad de la ciencia en términos de autonomía académica. No puedes pensar sino desde lo que desde aquí nosotros te decimos. Aparentemente la investigación científica es una herejía, no puedes explorar eso. Y mientras nuestros pueblos contrarreformados no estudiaban en las universidades y tenían a la ciencia por una herejía, los pueblos reformados estaban investigando el universo. Y uno se pregunta, ¿por qué eso pasó? ¿Por qué nosotros no estamos enseñando a las nuevas generaciones? Porque nosotros parece que nos hemos quedado con un evangelio eminentemente litúrgico, donde cantamos, damos un sermón inspirador, ¿verdad?, levantamos las manos, traemos unas ofrendas y nos vamos para la casa. ¿Y dónde está el factor, como diría Dorothy Sawyer? Parece que le hemos quitado las garras y los dientes al león de la tribu de Judá y lo hemos convertido en un gatito doméstico para que no, de alguna forma, no ofenda a las personas de tercera edad de la iglesia, para que el conservadurismo no se sienta de alguna manera inquieto frente a estas desafiantes ideas. ¿Cómo entonces entender una fe que, si la entendemos bien, viene a ser un factor integral de cambio? Una espiritualidad que de alguna manera viene a darle un rostro distinto aún a las naciones. Pues el profeta Isaías, en el capítulo 8 del libro de Isaías, verso 9 en adelante, nos deja algunas pistas para este rumbo, para seguir la ruta, porque muchos temores,
Muchas incertidumbres están en nuestro corazón, entre otras cosas porque no hemos cultivado, no hemos agregado a nuestra fe conocimiento, al conocimiento virtud. Nos hemos detenido en ese evangelio eminentemente litúrgico. ¿Dónde están los líderes, los hombres de Dios, los Daniel, los José, los apóstol Pablo, que aunque usted lo ve como un apóstol y un misionero, le dio un rostro distinto a toda la cultura occidental? ¿Dónde están? ¿Por qué no lo estamos haciendo hoy? Mire por qué. Vamos a reflexionar juntos en este maravilloso texto. Capítulo 8, verso 9 del profeta Isaías, y dice así la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aquí está hablándole al remanente, ¿verdad? Fiel. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminarás por el camino de este pueblo, que no caminaras por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Creo que este es el verso nuclear de esta maravillosa cadena de verdades. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, he aquí que tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios y Padre Celestial, gracias por tu dulce palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella, oh Dios precioso, sigue hablando, oh Dios maravilloso, a nuestras vidas en la complejidad de los desafíos que esperan por nosotros en el mañana. Tu palabra sigue siendo hoy, oh Dios, la lámpara eficaz. Ayúdanos, oh Dios, a ceñir tu palabra, oh Dios, en aquellos que has tomado por discípulos. Ayúdanos, oh Dios, a atarnos a ella, oh Padre Celestial, a no pensar más allá de lo que está escrito, sino con disciplina, oh Dios, con lealtad espiritual, oh Dios maravilloso, hacer que tu palabra prevalezca como norma infalible de nuestras conductas. En tu nombre, oh Dios, nos encomendamos, y para esta noble tarea, oh Dios, rogamos de que tú nos hables y nos dirijas en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Saben que el día de mañana ya se va a estar celebrando, lamento no tener el video bien aquí para que ustedes lo vean, se va a estar celebrando un pancartazo, ¿verdad? Una marcha de orgullo gay en la ciudad de Coro. Ya el día de mañana van a tener como punto de partida el Paseo Talavera allí en la estación policial, y van a llegar en esa procesión LGBTI, donde se persigue la reivindicación presuntamente de los derechos de la comunidad sexo diversa, y se van a parar en el Punta del Sol demandando respeto a los derechos de esta comunidad. Y aquí ya se nos está acercando. Siempre a Latinoamérica llegan varios años después
los grandes dramas que forman parte de la Europa continental y de los Estados Unidos. Pero ya nos encontramos y ustedes dirán, me da mucha risa porque algunos interpretaron mi participación en el debate de Globovisión como un acto de homofobia. De hecho, una mujer dentro de las redes sociales decía, qué vergüenza de pastor venir a confundir a la comunidad gay con los pedófilos. Ya no era bastante la homofobia que había en Venezuela para que el pastor venga a confundir homofobia con pedofilia. Y yo veía cómo tristemente ni aún algunos cristianos han logrado entender la reverencia que debería despertar en nosotros. La realidad es que hoy abrumadoramente están persiguiendo suprimir nuestras libertades. Y algunos dirían, no, ese es el afán del pastor, el pastor ha hablado mucho de la homosexualidad. No, a mí, si yo les soy honesto, yo no tengo el estilo de los pastores de quererme convertir en policía moral de la gente, de querer meterme a explorar la intimidad de la gente y mirar y ver cómo señalar y estar incriminando. No, ese no es mi criterio porque la ley ponía muy en evidente el pecado del hombre y no podía corregir la conducta del hombre. Yo creo que el auténtico factor de transformación del carácter deformado del hombre es la gracia de Dios. Esa gracia irresistible que Dios derrama en nuestros corazones es el único factor de cambio realmente de los hombres. Claro que debemos llamar al pecado por su nombre, pero más allá de yo quererme convertir en un policía moral para estar explorando, estar espiando la intimidad de la gente para ver cómo condenarla, cómo meterla en disciplina y cómo de alguna manera hacerme yo de la idea de que yo soy la conciencia, no, yo creo, mis queridos hermanos, que el auténtico factor de transformación de su vida es la labor del Espíritu Santo en usted. Yo no lo puedo cambiar a usted. Mi labor es exhortarle, mi labor es animarle, mi labor es hablar de parte de Dios a su vida. Pero el que puede redarguirle a usted, el que puede llevarle al conocimiento de la verdad, el que le va a convencer de juicio, de pecado, y lo guiará a toda verdad, es el Santo Espíritu de vida. Es allí cuando usted logrará realmente adquirir una transformación auténtica de su ser. No existe tal cosa como un nuevo nacimiento que yo induzca. Y por eso usted se sentirá muy defraudado cuando alguien, por ejemplo, me dice, pastor, yo quiero que usted convierta a mi hijo. A mí me han llegado aquí madres desesperadas que el hijo, muchacho, es más malo que una bolsa de gato. Y el muchacho, nada más lo quiere ella. Nada más lo quiere ella. Y el muchacho, no, él es bueno en coco. Porque en coco todo es sabroso. ¿Usted no ha comido en coco? Coma, échele un coco a un chivo, al pollo, a lo que usted quiera. El coco, allá lo dice mi hermano César. Amén, dice ese, ¿verdad? El morocho. Bueno, lo cierto es que cuando usted pone en coco todo parece bueno. Bueno, ni en coco porque lo dejan amargo este muchacho. Entonces la hermana me dice, angustiada y afligida, pastor, yo quiero que usted ore para que usted me convierta a mi hijo. Yo tengo que, me da dolor defraudarle, yo puedo orar por él, yo puedo predicarle, pero yo no convierto a nadie. Qué prerrogativa, qué presunción la de algunos ministros pensar que somos nosotros los que transformamos las vidas. Eso es pecado. Es pecado porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sabe? Y pensar que nosotros somos los que hacemos los milagros, nuestra piedad es la que da razón de nuestra virtud. El auténtico siervo de Dios no se alaba a sí mismo. Tiene por el contrario la actitud de los 24 ancianos que cuando fueron coronados y galardonados, se quitaron las coronas de su cabeza y las arrojaron a los pies del Cordero que era digno de recibir, ¿verdad?, toda la gloria, el poder y el honor, porque para Él son todas las cosas y por Él subsisten y Él las sostiene conforme a su gracia. Así que usted y yo no somos los que cambiamos vidas. Yo no tengo el estilo de ser un pastor que tiene la idea de ser un policía moral de la gente para andar explorando su intimidad para meterlos presos. ¿Por qué yo puedo vivir así? Porque yo sé que usted no se va a poder burlar de Dios. Como yo sé que el Dios que yo predico es real,
yo siempre me entero de lo que en la iglesia pasa, por más que la gente lo esconda. Yo no tengo que andar buscando gente, mira, anda y mirás aquel, mira, y una comunidad de delatores y de, ¿verdad? Que es un oficio lamentable el del brollo, lamentable. Por ahí en Levítico dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Hay algunos hermanos que lo que les falta es la bata de la vieja, muchachos, abracen el frente, ¿verdad? Y han visto el brollo como si fuera una virtud. Es pecado, hermano, andar brollando. Pero el Señor siempre le permite a uno enterarse de lo que pasa en la Grey, porque Él tiene cuidado de ella. No tengo que andar explorando, siempre me llega la información. Increíble, usted no tiene ni idea de la forma en la que Dios muestra. Y por eso no me preocupa, y yo no tengo el afán, y algunos dirían, tanto que ha hablado el pastor de la homosexualidad. No es de la homosexualidad. A mí, si yo les soy honesto, yo siento una profunda compasión por esa comunidad. Siento una profunda compasión porque pienso que debe ser gente que está librando una batalla moral muy profunda. Y creo que algunos de ellos, permítame decirles, están en algunos casos, los he conocido, en una profunda angustia personal porque no quieren vivir lo que están viviendo. Y eso debería despertar compasión en el corazón del cristiano. Y al igual, quizás, y usted dirá, pero qué horrible pecado. El pecado de usted es tan horrible como el pecado de él. A pesar de que el de ellos podría ser contra natura, ambos pecados nos llevarían a la condenación. Así que la actitud auténtica de un cristiano saludable, en vez de creerse, porque este es otro de los grandes vicios de la falsa espiritualidad, es creer que estamos en una competencia de virtud dentro de la iglesia. ¿Quién tiene mayor esplendor? ¿Quién tiene mayor piedad? ¿Quién tiene? No, chico. Cuando usted en realidad es piadoso, dice como Pablo, yo soy el más indigno de los pecadores. El hombre realmente de Dios no se jacta, sino que por el contrario está más consciente. No es de extrañar que cuando Isaías estaba cara a cara con Dios, dijo, yo soy muerto, que siendo inicuo de labios, estoy viendo al Dios Todopoderoso. Mientras más cerca usted está de Dios, más vil usted puede percibir sus debilidades y sus realidades, y usted lo que hace es quebrantarse y humillarse más aún delante de la presencia de su Dios. Por eso, cuando yo veo este tipo de respuestas que un evangelio eminentemente litúrgico nos deja, de competencia, de virtudes, de piedad, de competencias ministeriales, de celos por el esplendor del hermano, ahí uno está viendo realmente que no hay madurez, no hay crecimiento, no han entendido la fe y en muchos casos no conocen a Dios. No conocen a Dios. Pero en lugar de perseguir a la comunidad gay, que fue objeto de un profundo debate en el 2019 y ustedes lo saben, estamos ante grandes desafíos que nos está imponiendo la sociedad de hoy. Y es que el globalismo, tal como nosotros lo entendemos hoy como un auténtico esfuerzo por imponernos una ideología, tiene algunos dogmas que ustedes y yo debemos conocer, porque la iglesia tiene que estar preparada para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de su esperanza. ¿Cuáles son y qué es el globalismo, para empezar? ¿Cuál es el problema que tenemos con este movimiento y cuál es la preocupación que puede suscitar en el ministerio de hoy? Pues por globalismo podemos entender, me gusta mucho la definición que Agustín Laje da. Él interpreta que el globalismo es este esfuerzo geopolítico por transferir la soberanía nacional a instancias supranacionales. Es decir, desdibujar la soberanía de las naciones para conferir y transferir esta soberanía a instancias supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de la Salud, como ONGs de proporciones globales como la de David Rockefeller, como organizaciones como la de George Soros o la organización de Bill y Melinda Gates, que tienen una profunda incidencia dentro de los gobiernos nacionales. Para que ustedes se hagan una idea, el poder de este poder detrás del poder es tan grande, mis queridos hermanos. Les voy a decir algo, yo no sé cuántos de ustedes habrán interpretado el poder que tenía Donald Trump. Un hombre riquísimo, poderosísimo, el presidente de la principal potencia del mundo.
Pues estos factores de poder son tan poderosos que fueron los que movieron a Donald Trump del poder en los Estados Unidos. Y son los mismos factores de poder que mantienen en el poder a gran parte del liderazgo político regional. Son los rostros y los factores de poder que están detrás del poder. Y ellos, de alguna manera, están articulando un esfuerzo de un nuevo orden global. Ellos desde el foro de Davos lo han llamado, incluso de esta manera, lo han llamado como el gran reseteo. Vamos a resetear económicamente el mundo. Vamos a darle un nuevo orden al panorama global, y el esfuerzo de este panorama tiene algunos dogmas, como una nueva ideología. Y es que tenemos que promover la ideología de género, la sexodiversidad, como una de las campañas quizás más ambiciosas para la destrucción de la naturaleza del hombre que ha conocido la historia de la humanidad. Es la campaña en donde se persigue desdibujar la identidad natural del hombre, porque lo que se persigue a través de esta campaña es lo siguiente. Ellos dicen que sodomizando a nuestros niños se va a detener de alguna manera las tasas demográficas, porque entre homosexuales no se reproducen, ¿verdad? Los matrimonios gay, las parejas gay, si logramos sodomizar a gran parte de la población, esa población no se va a reproducir. Y además de esto, perseguimos destruir el último bastión de dignidad política que conserva la sociedad, que es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde usted se esconde. En la familia es donde están las lealtades más profundas del hombre. En la familia es donde usted tiene a las personas que usted debe proteger, la que usted debe amar, donde usted sabe que va a encontrar un núcleo de resguardo. Y desde años, desde milenios, desde muchos años atrás, desde Platón, diríamos, con Karl Popper, los modelos totalitarios han perseguido destruir a la familia, porque el Estado cruje los dientes cuando existe una instancia que no le rinde culto al totalitario poder que hoy monopolizan los estados. De alguna manera, el Estado cruje los dientes cuando se encuentra con la lealtad de una instancia. Le tienen más lealtad a la familia que a mí. Velan más por la integridad de esa familia que por la lealtad de la patria. Y la patria aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto político. Y en estas distopías, hoy nos encontramos ante la posibilidad de que nosotros, y yo les reiteraba, que la ideología de género es un tema muy peligroso para la iglesia de hoy, no porque estén diciendo, entre otras cosas, porque esto nada más va a dividir a la gente que no es de la iglesia. Ya ustedes saben que salió una Biblia gay, porque este esfuerzo es implosionar a la iglesia desde adentro, y dijeron, bueno chicos, aquí tenemos que enseñarle a la gente ideología de género en las iglesias. Y las Biblias anotadas de este movimiento afirman de que Jesucristo era homosexual, y los 12 discípulos eran una comunidad gay que en realidad ellos tenían relaciones homosexuales entre ellos, que el Señor los reprenda, y que el auténtico consorte, la pareja de Jesús más íntima era el apóstol Juan. Nosotros no hemos entendido la Biblia en 21 siglos de peregrinación porque no hemos leído la Biblia desde una perspectiva de género, y de alguna manera ustedes se preguntarán, pero esto, ¿quién lo va a comprar? Curiosamente, mis queridos hermanos, en algunos chats de la iglesia ya de nuestra región, esta Biblia se está vendiendo. Y la presentan como Biblia inclusiva, en donde vienen a decir, por ejemplo, en los textos donde la homosexualidad es condenada. ¿Usted quiere ver lo que la Biblia dice de la homosexualidad? Mire, acompáñenme por Primera de Corintios capítulo 6, por ejemplo, verso 9. Ahí usted puede conseguir claramente, categóricamente, en el nuevo pacto una condenación a este tipo de conductas. Y miren lo que puede pasar, ¿no? Porque nuestros muchachos no se están formando. A los muchachos de hoy no les gusta leer. Los muchachos de hoy están, como decía Joaquín Sabina, la sabiduría me persigue, pero yo corro más rápido. No me va a alcanzar la sabiduría. No me va a alcanzar. Y esto llevó a que Gianni Vattimo llamara a la generación posmoderna la generación de los idiotas informados, que tienen a un clic la información, pero no tienen criterios para el discernimiento de la verdad. Estamos ante desafíos, mis queridos hermanos,
¿Saben qué? ¿Por qué yo estoy tan preocupado por este tema? Porque no es un desafío, es que la gran comisión para nosotros se ha vuelto una gran omisión. No estamos haciendo nada. No estamos cumpliendo la gran comisión, estamos en la gran omisión. Y miren lo que la Biblia dice, 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Así o más claro? No hay. No, tú eres homofóbico. No, yo también sería fornicariofóbico, adulterofóbico, cleptofóbico. Tendría que ser un bojote de fobias. Y en vocabulario clínico no existe tal cosa como una homofobia, chico. Esa es la manipulación que algunos sectores políticos están de alguna forma empleando para la manipulación política, pero realmente lo que estamos no es ante una fobia, un temor irracional, sino sencillamente la advertencia de que algo no está marchando bien, chico. Y a mí me tiene sin cuidado lo que hagan en su vida privada. El problema es que ahora esta marcha que se va a celebrar el día de mañana aquí en la ciudad de Coro persigue estos objetivos, que son objetivos que desde las instancias globales se han impuesto desde la Argentina hasta el Río Grande en México, y Argentina en este momento es el laboratorio sociológico de esta campaña política. ¿Qué persiguen? Pues enseñarle a nuestros niños que deben sodomizarse desde la edad preescolar. Ya ustedes vieron la canción que hace unos meses atrás presentamos. Familia es papá o mamá, o dos papás o dos mamás, abuelos, tíos, primos y amigos. Lo que importa es aquí es el amor. Y al niño varón se lo van a disfrazar de hembrita, y a la hembrita la van a disfrazar de varón, para que la niña diga que se siente ser un príncipe en lugar de una princesa, y así ellos tengan tolerancia. En algunos programas escolares de Europa ya les están enseñando a cómo tener relaciones sexuales anales. Ya tenemos a teóricos y feministas, Judith Butler y la Siloé Mead Firestone, este abominable filósofo que llegó a afirmar que debemos destruir a la familia heteropatriarcal capitalista, que es la responsable de todos los quebrantos sociales, y que el mejor ejercicio de subversión cultural y política es transformar a las mujeres en lesbianas y a los hombres en homosexuales como una suerte de resistencia contracultural, y que la primera felación de un niño la tiene que tener su madre con su propio hijo. El niño tiene que tener la primera experiencia sexual con su madre. Y ya no solamente están contentos con la idea de deformar la identidad de género, sino que ahora están promoviendo no solamente la homosexualidad, sino también la pedofilia. Y cuando tú quitas el compás, si toda realidad ya no es natural, ya no existe una naturaleza humana, no existen criterios universales que gobiernen la conducta, si tú ya quitaste las gringolas, los límites, si yo puedo estar con un hombre siendo hombre y una mujer puede estar con una mujer estando con una mujer, si yo puedo estar con mi hijo o con mi hija sin esto ser una transgresión, ¿por qué tú dejas que tus prejuicios heteropatriarcales no permitan vivir una convivencia intergeneracional? Mis queridos hermanos, estamos ante amenazas serias. En Holanda, estas mismas realidades están impulsando un partido cuyo único objetivo político es la despenalización de la pedofilia. Pero no contentos con eso, también están diciendo algo bien interesante. Si yo puedo estar con un hombre, puedo estar con una mujer, ¿por qué no puedo estar con un animal? ¿Por qué poner restricciones y podemos tener una relación interespecie? Y ya las Naciones Unidas han consagrado 110 formas de género con las cuales ustedes pueden reinterpretar su identidad sexual. La representante de la ONU Mujer es un transgénero. Y es un delito amamantar a un niño públicamente, es un delito y usted la puede meter presa en algunos países de Europa si usted
expone su seno para amamantar, porque esta generación de cristal considera eso como algo abominable y asqueroso. Pero dos homosexuales sí se pueden besar juntos en el tren y en cualquier lugar, y si usted lo ve como repudiable, usted va siendo imputado por delitos de odio. El problema con esto no es que ellos hagan con su vida privada lo que mejor les parece. Lo que pasa es que su vida privada se nos pretende instituir como criterio de vida social. Y cuando yo predique lo que acabo de leerles en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ustedes y yo vamos a ser imputados por crímenes de delito de odio. Y si yo me niego a casar una pareja homosexual, a mí me judicializarán y me van a meter preso por negarme a reconocer los derechos de género que ellos disponen, y por mi odio, ¿verdad?, y por mi violencia de género, yo puedo ser imputado por más de 6 meses de cárcel, porque yo como pastor les estoy diciendo que si se casan entre 2 hombres, se van a ir para el infierno. ¿Qué estamos esperando entonces? Que estas realidades así acontezcan y que de alguna manera nos quedemos de brazos. Bueno, ¿cuál es el otro dogma? Ese es uno de los dogmas, la ideología de género. El siguiente paso viene las campañas pro-abortistas. Las campañas pro-abortistas es el segundo dogma que ustedes y yo tendremos que confrontar, y que ya prácticamente he escuchado a algunos jóvenes de la iglesia decir que el aborto no está mal. Lo he escuchado y me ha sorprendido. ¿Desde qué valores podemos interpretar el aborto como algo legítimo? Bueno, las tesis del aborto, las ideas que impulsan la idea de que podemos abortar, ¿por qué están tan empeñados en la idea de que la gente aborte? ¿Cuál es el problema? No, es que el niño está haciendo agresión de mi cuerpo. Él está metido ahí, él es un inquilino indeseado. Y por lo tanto, como yo soy soberano sobre mi cuerpo, y a mí nadie me debe imponer su permanencia porque me están privando de mis libertades y mis derechos civiles, este niño está incriminado de delitos de odio porque apareció allí. Y yo soy libre, autónoma, él no es una persona, él no es una vida, no es como la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. No, esta es una vida, es un pedazo de carne ahí flotando en el útero del que yo puedo disponer cuando a mí mejor se me ocurra. Y el hecho es que desde los años 80 hasta nuestra era actual, ¿saben cuántos niños se han tirado a los vertederos? 1.400 millones de niños han sido abortados desde las campañas proabortistas de los años 80 hasta el día de hoy. Queridos hermanos, ese es el equivalente a la población de la China actual. 1.400 millones de niños han sido arrojados a las cloacas en una actitud genocida, en un auténtico genocidio. Y si ustedes me dicen, qué curioso que la gente que apoya el aborto nació, qué paradójico que la gente que apoya el aborto tuvo la bendición de poder nacer. ¿Qué tal si a ti te hubieran dado la misma lectura y te hubieran hecho sentir indeseado desde el momento de la gestación? Yo abortar porque digo que el cuerpo es mi propiedad es el equivalente a que yo les diga, imagínense que yo tengo una avioneta. Qué maravilla, ¿verdad? Imagínense la lengua de los coreanos si yo me compro una avioneta, muchachos. Si ando en ese calembe carro y me dicen el Bertucci de coro, ¿cómo será si tengo una avioneta, muchachos? El gringo de la calle del Sol. Bueno, el gringo de la calle del Sol les invita a dar un paseo en la avioneta por Coro. Vamos a ver cómo se ve Coro. Y cuando, como decía Julio Iglesias, vamos a ver cómo se ve Madrid sin mí. Imagina, un paseo en helicóptero para ver cómo se ve Madrid sin mí. Increíble. Bueno, lo cierto es que vamos a dar un paseo, chicos, y vemos ahí Curimagua, vemos Churuguara y se ve todo. Entonces, cuando estemos a 5.000 metros de altura, yo digo, chico, esta avioneta es mía, ¿vos qué haces aquí? ¿Y quién te invitó? Usted. No, yo no me acuerdo de eso. Tú estás invadiendo un espacio y abro la puerta y lo tiro usted por la ventana porque ese espacio es mío y yo tengo el derecho, ¿verdad?, de reclamar mi propiedad y lo tiro de la avioneta porque usted no es parte de mi propiedad. Pues para mí es exactamente el mismo argumento de las campañas proabortistas. Como tú no estás violentando mi cuerpo, te tengo que matar, chico. Y sacarte de mi vida
porque tú estás haciendo violencia de mi libertad. Jóvenes, este desafío se les va a presentar como una realidad seductora. Y como la Escritura dice que la juventud es vanidad, de alguna manera ustedes lo pueden entender como un criterio progresista. Esos son los pastores, nuestros líderes espirituales, nuestros familiares, que son retrógrados. En verdad, todo lo que progresa y cambia debe ser verdadero porque es nuevo. Y con esa versión estúpida del esnovismo postestructuralista, postmoderno, alguna gente cree que por ser nuevo las cosas son buenas, ¿verdad? Pues hay venenos muy nuevos, mucho más eficientes que los venenos viejos. Y podemos tener cosas muy malas en el día de hoy. Miren lo que dice la Escritura con referencia a los hombres de los postreros tiempos. Es curioso que la Biblia nos anticipa cuáles serán las características de estos hombres. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Miren hacia dónde se dirige la humanidad. Yo lamento decirles, y por eso como iglesia tenemos que estar preparados. Yo no estoy contando con la benevolencia del mundo, yo estoy contando que la Biblia me dijo que vienen tiempos difíciles y usted y yo debemos estar preparados para ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Se están dando cuenta que este es el clima social y antropológico de la iglesia de hoy? Usted no puede contar con la benevolencia de estas doctrinas. El tercer dogma que tenemos, además de la ideología de género y las campañas proabortistas, es la eutanasia. Y la Biblia nos dice que en los postreros tiempos los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. ¿Cómo eso se está cumpliendo hoy? Pues hoy un padre se levanta contra su hijo matándolo a través de la campaña del aborto. Y el hijo se levanta contra el padre matándolo a través de la eutanasia. Y en España, si una persona de tercera edad es miope, ya es un candidato para practicarle la eutanasia porque estorba a la familia. Imagínese usted después de una vida de servicio a su familia, de una vida de consagración, de esfuerzo, de sacrificio por sus hijos. Ahora el muchacho dice, le dio COVID a papá o a mamá, hay que gastar $1,000 en oxígeno, no los tengo, además no me he teñido el pelo, las uñas, tengo que comprarme el set de las Kardashian para parecerme, puedes estar, pértale, ¿para qué le dio el COVID? Vamos a aliviarle esto y me alivio yo. Y tenés la opción de matar a tus padres. Y hoy se pelea políticamente el mundo de vanguardia por la posibilidad de darle muerte a quien a usted lo engendró. Hoy nos encontramos ante un mundo que, como diría José Saramago, está patas arriba. Él también lo estaba porque era medio también, pero no es de extrañar que este sea el tipo, esta es la cultura donde valoramos más el estuche que el regalo, donde valoramos más el vestido de novia que la pureza de la novia. Es la cultura, ¿verdad?, del empaque y no de la esencia. Vanos, superficiales. Somos la civilización del espectáculo que denunció Mario Vargas Llosa y somos esta sociedad corrupta que Pablo anticipa en Timoteo. Esta realidad entonces, cuando usted la ve, el otro dogma es las tesis de la calentología o del presunto calentamiento global. El tema es que con esto lo que se persigue, mis queridos hermanos, es sodomizar a nuestras familias, abortar a las nuevas generaciones,
acabar con el problema de sostenimiento social de los ancianos a través de la eutanasia y a través de la calentología decir qué pueblos pueden industrializarse y cuáles no. ¿Qué pueblos sí pueden tener un parque industrial y cuáles no? ¿Y cuáles de estos pueblos pueden desarrollarse y cuáles no? El tema es detener el crecimiento demográfico, porque el planteamiento que ellos dicen es que hay ya mucha gente en el planeta y tenemos que acabar con gran parte de esa población de los llamados pueblos del tercer mundo. Nos encontramos ante un auténtico drama apocalíptico a las puertas de nuestras naciones, donde una pandemia que ya quedó evidenciado, ya no es un evento de especulación, fue programado desde un laboratorio en Asia para el reseteo global, nos está poniendo ante una perspectiva bien interesante y los tiempos parecen anticipar lo que la profecía bíblica claramente establece. El Señor viene pronto, amada iglesia. Y mientras eso sucede, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia frente a este drama? ¿Cuál debe ser la respuesta que la iglesia? Porque aparentemente lo primero que alguno podría decir es que no se meta en eso, pastor. No se meta en ese problema. Ese es un problema para los políticos. Pues curiosamente, mis queridos hermanos, por la iglesia negarse a ser sal y luz de las naciones, hoy tenemos programas que están ya no metiendo la política en la iglesia, no, a la iglesia metiéndose en la política. Es que el problema que tenemos hoy es que la política invadió los espacios privados del culto. Hoy se nos pretende imponer desde estos grandes foros sociales como el Foro de Sao Paulo la idea de que el pueblo evangélico es un peligro para Latinoamérica. Escúchelo bien, porque en menos de 2 décadas el pueblo evangélico va a ser la mayoría demográfica del continente. Y si esos evangélicos se dan cuenta de lo que está pasando, van a empezar a votar por regímenes y por modelos políticos muy distintos a los que hoy monopolizan el poder político en Latinoamérica. Porque van a decir que la familia se respeta porque Dios la instituyó, varón y hembra Dios los creó. Porque van a decir que la vida se respeta, porque mi embrión vieron tus ojos. Y si esos ojos ven a Dios, ¿quién soy yo para interrumpir la vida de mi hijo? ¿Por qué me voy a oponer a gran parte de estas agendas? Porque la Escritura dice que ante las canas tú reverenciarás. Tendrás en alta estima al anciano de tu pueblo. Y yo debo reverenciar, amar, proteger y cuidar a las personas de tercera edad. ¿Por qué de alguna manera vamos a ser un factor peligroso? Porque le decimos al mundo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Claro que es peligroso. Claro que es peligroso a un régimen donde de alguna manera gran parte de sus caudillos se presentan como Mesías. Decir lo que la iglesia dijo en los 3 primeros siglos: no hay otro Mesías, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, sino en el nombre maravilloso y sublime de Cristo Jesús. No hay otro camino al Padre, no hay una respuesta distinta. Y frente a este drama, porque miren cómo esta historia ha logrado reeditarse a través de distintas edades. Aquí Isaías anticipaba un momento muy oscuro para la historia de la nación. Aquí se nos estaba diciendo, ¿verdad?, que venían cosas de película y algunos temores podían estar atesorados en el corazón del pueblo, como usted quizás hoy está atemorizado. Hermanos, si nosotros seguimos explorando estas realidades, usted se llena de una profunda angustia. Imagínense, el foro de Davos decía, bueno, para el 2030 tenemos que abolir la propiedad de la gente. Nadie va a ser dueño de nada y todos vamos a ser felices. ¿Qué le parece a usted pensar que las naciones se van a convertir en títeres de estas agendas y su propiedad va a pasar a ser parte del Estado y usted no va a tener una propiedad tangible que legarle a sus generaciones? ¿Qué le parece pensar que nuestras libertades civiles se pueden ver comprometidas? ¿Por qué es tan importante predicar la verdad, mi amado hermano? ¿Y por qué yo estoy en contra de gran parte de estas visiones sábado-sensacionalizadas de la fe? Hermanos, porque es la verdad la que promueve libertad. Y usted no puede vivir en un clima político de libertad y de prosperidad
si usted está negociando, si usted está torciendo la verdad del Evangelio. El problema no es verlo como el posmodernismo ve. Él tiene la razón, él también tiene la razón, todos tenemos la razón. Aquí lo que tenemos es que amarnos. En esta visión de Hello Kitty, de Disneylandia, romántica, rosa, usted no ha entendido la batalla en la que usted está. En estas visiones fresas de entender el gran drama político y espiritual que estamos viviendo. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad más que nunca. Porque si la verdad se desvanece, si los fundamentos se desvanecen, mis queridos hermanos, a muchos de estos deformadores de la fe les gusta la prosperidad. A muchos de estos que deforman y mercantilizan la fe les gusta mucho el dinero. Pues voy a tener que decirles a esta gente que les gusta vender milagros, hacer pactos económicos, creer que a usted Dios lo puede mover con una ofrenda. Olvídese de esas estupideces, no son bíblicas. Si te gusta tanto el dinero y la prosperidad, para que una nación prospere, vas a tener que empezar a predicarle la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sin libertad no hay prosperidad. El contexto de la libertad, de la prosperidad, es la libertad, tanto de mercado como la libertad civil, como la libertad política. Ningún régimen totalitario se la lleva bien con esta verdad. Porque aquí se le enseña lo que la iglesia le enseñó a Roma en los 3 primeros siglos. Solamente mis rodillas están reservadas. No rodilla en tierra para un hombre efímero y terrenal. Mis rodillas están en tierra solo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Frente a la incertidumbre del mañana, que ciertamente usted la padece y yo también. Porque, mis queridos hermanos, el gran drama político que está viviendo Latinoamérica es el drama de no haber integrado los valores del Evangelio a su dimensión política, económica y social. Latinoamérica está condenada a la esclavitud porque no ha integrado los valores de la fe a la sociedad. Se los demuestro. Si en 2 décadas somos mayoría, está muy bien, pero se va a tener que acabar de la iglesia, y por eso el Señor aquí dice, bueno, como elemento terapéutico de la restauración de las naciones, que vamos a tener que atarnos y ceñirnos de esta verdad. A la ley y al testimonio, verso 20, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren, mis queridos hermanos, no podemos seguir teniendo evangélicos que el domingo levantan las manos y el lunes estafan a su vecino. No podemos tener siguiendo pastores hipotecando el mensaje porque le prometieron un aire acondicionado y bancas nuevas para el templo. Y gente que puede decir, ahí está la bendición de Dios. Dios me bendice porque me dio un aire acondicionado nuevo y tengo sillas nuevas en la iglesia. ¿Y cuál fue el costo? ¿Vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas? ¿Vendiste lo eterno por lo terrenal? ¿Vendiste lo celestial por lo temporal? ¿Cuál fue el costo de tu bendición? Nuestras almas son adúlteras. Estamos anclados a un mundo de placeres, de bienestar. Muy poca gente está dispuesta a sufrir por causa del Evangelio. Cárceles, padecimientos, persecución, aún hambre y desnudez. Tengo que recordar que no podemos ser un factor de cambio como iglesia,
Porque el que sirve a Dios por dinero, decía Spurgeon, y lo comparto plenamente, va a servir a Satanás por un mejor salario. Cuando tus lealtades no están ancladas a tus valores, si tu lealtad está anclada al compromiso material, ¿cómo podemos ser realmente un factor de cambio y de preservación si ya no somos sal, si ya no alumbramos? Mis queridos hermanos, este drama, y vamos a ser mayoría, mi oración así sea, pero la iglesia tiene que volver a la fuente. La iglesia tenemos que empezar por casa y reiterar lo que Isaías le dijo al pueblo sin rumbo y sin dirección: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pues miren, mis hermanos, nosotros tenemos una espiritualidad porque Latinoamérica es sincrética. Latinoamérica se nutrió de las culturas afrodescendientes, de las culturas mesoamericanas, de las culturas indígenas. Aquí hasta los evangélicos parecen, con algún vocabulario, tenemos aspectos metafísicos. ¿Usted no ha visto que los evangélicos están echando sal en algunos lugares? Vamos a echar sal, y se van y le echan sal a la cosa. ¿De dónde viene eso? Eso lo dice el libro, en la ley estaba, en el aparato litúrgico hebreo. Y algunas personas con los conceptos de guerra espiritual, no puedes tener, miren las ignorancias de nosotros los evangélicos, por ejemplo, aquí el problema de este hogar es que tienen idolatría. Y dijo, ¿y por qué idolatría, pastor? Tienen un cuadro de la Virgen en el comedor. ¿Y cuál es el cuadro de la Virgen? Y cuando miraron, era la Mona Lisa. Entonces dice, ese cuadro de la Virgen que está ahí, esa no es la Virgen, esa es la Mona Lisa de Da Vinci. Ah, caramba, pero se parece igualita. Igualito usted va preso. No puede Dios prosperar aquí. Y somos supersticiosos y aún ignorantes, mi hermano. ¿Usted no ve que los evangélicos le tienen miedo a los brujos? ¿Y si me cae? ¿Y si el brujo? Eso es verdad, hermano. Claro que es verdad. Y los talleres de guerra espiritual, miren lo que dice, y mandan para Miami allá y vienen más locos para acá. Le pagan el Congreso, dale el boleto, qué bendición, hermano, voy para Miami. Y allá le dijeron cosas como esta: si usted le echan una brujería, tiene que agarrarla con la mano izquierda, porque la de la derecha es la de la bendición. Y usted se echa para atrás, no puede darle la espalda al conjuro, y lo tira afuera con la mano izquierda, porque la derecha es la de bendecir. Y cosas increíbles, mis hermanos. ¿Cómo va a salir un demonio si usted lo ató antes de echarlo fuera? Un debate teológico bizantino de esplendor. ¿Cómo se va a salir el demonio si tú llegaste declarando, átalo, Señor, no se puede salir, tenés que desatarlo? Y después, Ed Murphy en su manual de guerra espiritual dice, vamos a entrevistarnos con un demonio. Vamos a sacar la información a un demonio. Entonces el demonio dice en la entrevista, no te puedo decir lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los otros demonios me están escuchando. Y Ed Murphy dice y publica allí, vamos a hacer un cerco espiritual para proteger al demonio. Y oremos para proteger al demonio, para que el demonio nos dé información del mundo de las tinieblas y nosotros estar preparados para las guerras que vienen. Hicieron un cerco espiritual para proteger al demonio. Y Rebecca Brown dice en su libro, Él vino a dar libertad a los cautivos, que si a usted le cortan el pelo y el mechón cae al suelo, viene un brujo, lo barre, lo agarre y le agarra y lo echa a una malicia en una brujería, y a usted le puede caer el demonio que ella mejor le antoje. Y los evangélicos le tienen miedo a los brujos. Pues, mi amada iglesia, a la ley y al testimonio, porque si no, no les ha amanecido y usted no puede ser libre si no abraza la verdad. Esta es la verdad inconmovible, que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. El que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca.
Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y alacranes, y nada os dañará. Porque Él es el Dios que abre y nadie cierra, y el Dios que cierra y nadie abre. A su nombre sea la gloria. Ante ese Rey soberano, huyen sus enemigos. ¿Por qué estamos temblando y tenemos temor? ¿Por qué se angustia nuestro corazón? Mis queridos hermanos, porque usted sigue anclado a sus propias fuerzas. Porque usted cree que es con ejército y con fuerza que usted vencerá. ¿Y sabes qué? Cuando te exploras a ti mismo, sabes que eres débil, que eres frágil, que el COVID puede matarnos en cualquier momento, que somos demasiado frágiles. Y claro que te angustia tu corazón al ver tu fragilidad, pero la respuesta del hombre de Dios ante la crisis global, ante la realidad nacional que nos parece abrumar, es que usted tiene que poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Los vientos soplan, el oleaje es fuerte, pero mi Señor reina. Miren al que está sentado en el trono. Y usted puede decir con el anciano: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Y Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es saber que Él está en control. Por eso la verdad te hace libre y te llenas de gozo. Y tú dices: no es mi fuerza, es la de Él. Y dejas de mirar tu fuerza, que eres muy débil. Y te llenas de angustia porque ese evangelio litúrgico te enseñó que la fuerza está en ti. El verdadero evangelio te enseña a depender de Dios. Primero te humilla tu debilidad y luego te exalta la virtud de tu Dios. Te humillas y el Señor te fortalece. Usted se cree perdedor, pero usted en Cristo es más que vencedor por medio de aquel que le amó. Usted no es víctima de las circunstancias. El Señor reina soberanamente en la historia. Y miren, la historia de Venezuela está llena de episodios. Estudiar la historia de Venezuela es fascinante. Yo invito a los jóvenes a leerla. Miren, es una de nuestras grandes deudas académicas que nuestros jóvenes no conozcan nuestros complejos procesos socioculturales. Venezuela, mis queridos hermanos, para los que amamos a nuestra patria. ¿Cuántos aman a su tierra, Dios mío? El que a su tierra no adora, dice Ali primera, tiene espíritu prestado. Claro que la queremos, la amamos, fue el lugar que Dios nos delegó para bendecirla, para proclamarla. Pues a mí me angustia, me llena de vergüenza no poder ser un factor de mayor bendición para un pueblo que marcha de espalda a mi Dios. De que estas verdades el mundo no las conozca. Que con impotencia no tenemos una voz para amplificarle y para decirle al mundo que es Cristo en vosotros. Dejen de ver hombres, dejen de su culto a los caudillos, dejen de su culto a las reliquias y aún a los huesos de los difuntos, cuando ustedes tienen que mirar el autor y consumador de nuestra fe. Con impotencia uno puede llevar el caballo al río, pero no puede hacer que él beba. Y encontrarnos en momentos, episodios terribles. Hermanos, Venezuela era una de las provincias más pobres de la colonia. A pesar de que éramos muy buenos productores de café, de cacao y de productos del agro, el virreinato estaba en México y en el Perú. Nosotros éramos puebleruchos, ¿verdad? Bastante retrógrados del mundo, mientras Europa estaba explorando las realidades de Descartes, de la revolución científica, los planteamientos liberales con John Locke y todas estas cosas. Nosotros aquí estábamos matándonos, ¿verdad?, en una guerra de caudillos permanente y de anarquía absoluta. Luego de la ocupación de Napoleón en el territorio hispánico, de alguna forma brindó una transición de relativas libertades a la economía venezolana, que permitió la consolidación posteriormente de la Capitanía General de Venezuela. Eso que luego, cuando la corona española vuelve por sus fueros, ¿verdad?, e impone severas cargas de impuestos a la capitanía,
Pues las grandes élites económicas venezolanas dijeron, pero ¿por qué tenemos que darles impuestos a ellos después que se habían acostumbrado a su relativa libertad financiera? Porque ahora vienen ellos a imponernos desde el continente, desde la España, ¿verdad?, estas onerosas cargas que no debemos llevar. Eso fue lo que engendró ese fervor patriota y se levantó una generación de oro de esplendor, porque pareciera que hubieran metido a los hombres más capaces de la historia, nos la metieron en un ratico aquí en el país. Bolívar, Miranda, Sucre, ¿verdad? Hombres de esplendor extraordinario, Bello, Rodríguez, a pesar de que tengo mis diferencias serias, nadie puede negar de que fueron hombres extraordinarios. Y esto que parecía una onerosa carga para la nación, que parecía una privación de libertades, brindó el clima de descontento que permitió, de alguna forma, la emancipación y el deseo de emanciparse del poderío español. Y Venezuela podría decir muchas cosas. Podemos decir que fue la fuerza de nuestros hombres. El general del ejército español, en una ocasión, increpado por el rey, le dice: ¿cómo un grupo de campesinos en Carabobo pudo vencerlos a ustedes, chicos? ¿Cómo esto de las queseras del medio? ¿Cómo quién es ese león de Payara, chico? Que llaman allá el Taita Páez. ¿Quién es ese? ¿Cómo estos campesinos pudieron derrocar el ejército más sublime de la historia, vale? De Europa. Junto con Inglaterra estaban batallando por la hegemonía militar. Y el general del ejército español les dijo: mire, usted me da un puñado de esos hombres venezolanos, de esos llaneros que montan a pelo en el caballo, y yo le conquisto a usted toda Europa. Y uno como venezolano puede decir: caramba, es que eran valientes nuestras generaciones y parece que fue nuestra fuerza la que nos libertó. Pero no. Uno se pregunta: ¿y cómo Dios puede poner orden en este drama? Ideología de género, campañas proabortistas, eutanasia, eugenesia, campañas de climatología que persiguen desmovilizar el desarrollo industrial de las naciones. ¿Para dónde va todo este desastre después de toda la persecución de la iglesia? ¿Para dónde va? ¿Cómo puede esto engendrar algo bueno? Pues una batalla, la de Payara, en donde Páez libró una batalla, a mí me da una ilustración de cómo Dios puede hacer la cosa. Desde ese momento la llamaron a Páez, no solamente el león de Payara, lo llamaban el Taita, ¿verdad? Este hombre que antes de entrar en un combate le daba un ataque de epilepsia, caía del caballo y cuando despertaba parecía otra persona. Podemos especular qué le pasaba. Dicen que se transformaba en otro ser. Lo llamaban el centauro de los llanos porque parecía que el caballo y él eran una sola cosa. Luego en esta batalla de Payara, que estaba ganando ¿verdad? Creo que era la ocupación de Farfán, ya estaban las tropas realistas españolas triunfando sobre los venezolanos. Y estaban ya prácticamente derrotados en la batalla, cuando de repente una bala perdida, miren cómo le dio un rumbo a la historia, una bala perdida. No hizo falta un congreso, no hizo falta un barco, no hizo falta otro. Una balita perdida. Le cayó en las riendas al general del ejército realista. Y el tipo perdió el control del caballo y el caballo se asustó y se batió en retirada desbocado. A pesar de que el ejército español estaba triunfando sobre nuestros patriotas, la gente empezó y por obediencia militar, bueno, está huyendo el general, vámonos en retirada. Se batió en retirada el ejército español. Páez aprovechó la contingencia, los tomó por emboscada, los derrotó, los mató a todos. Y el león de Payara, lo conocemos por león de Payara, porque una bala perdida cambió el rumbo de la historia. ¿Se están dando cuenta? Yo a veces me pregunto, ¿cuál será la respuesta para mi amado país? Yo estoy feliz porque mi familia volvió de Argentina. Yo les voy a pedir, por favor, me ayuden a darles una bienvenida. Evita, Fernando y Nando están aquí. Pónganse de pie un momentito. Pónganse de pie un momentito. Mi amada familia,
Ustedes fueron testigos de cuántas lágrimas inundaron nuestros ojos porque nuestra familia estaba fuera del país. Mi amada hermana, mi querido cuñado que es mi hermano, ¿verdad? Y mi sobrino que es mi hijo, mi sobrijo. Todos fueron testigos de cuánto nos dolió el desarraigo. Pero hoy están aquí. Y muchas preguntas. Hoy están mucha gente amada también en otros países preguntándose qué va a pasar con nosotros, porque parece que el mundo se nos hizo chiquito. Y por ahí anda un adagio que dice, uno de los tantos memes que están rodando en las redes que dice, emigrar en Latinoamérica es como cambiar de camarote en el Titanic. Parece que igualito se va a hundir todo. Y ahora ni para Estados Unidos, porque ahora el 70% del peldaño demócrata está apostando por la destrucción del país. Ya las libertades civiles, económicas, no, es el Estado omnipotente el que se impone y desde esas élites burocráticas hoy se gobierna el mundo. Y alguien podría preguntarse, ¿para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde vamos con esta agenda? Porque el gobierno que no permita que esta agenda se imponga lo van a sacar del poder. Así, usted por eso ven que los adecos son los que están apoyando esta marcha sin vergüenza. Porque ellos dijeron, chicos, si tengo que vender a mamá para lograr el poder, lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta que es necio confiar en el hombre? En una reunión de pastores, uno de los diputados de AD nos juró a los pastores que ellos no se iban a involucrar en esta agenda. Yo le dije, miren pastores, tengan cuidado, porque esta misma gente que hoy los convocó para buscar sus votos son los mismos que van a promover estas leyes que nos van a criminalizar a nosotros. Y ya lo están haciendo. La Juventud de Acción Democrática la que está detrás de todo esto. Y detrás estarán todos, Voluntad Popular, todos, toditos. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a este drama? El Señor de alguna manera nos diría, chico, tu trabajo es quedarte quieto. Alaba a tu Dios. Pero es que hay escasez, Señor. Yo supliré todo lo que falte en tu vida conforme a mis riquezas en gloria. No hay dinero en Venezuela. ¿Y quién te dijo que yo necesito las riquezas de Venezuela para mantenerte a ti? Son las riquezas en gloria mías las que te sostienen. Yo seré el Dios que abriré las puertas del cielo y haré llover bendición en tu vida hasta que sobreabunde. ¿Tú te sientes inseguro? Pues no te sientas inseguro, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero es que no puedo. Claro que puedes, todo lo puedes en Cristo, porque yo soy el que te fortalezco. Es que todas las circunstancias parecieran desmentir tu palabra. ¿Quién te separará de mi amor? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No. Antes en todas esas cosas tú debes entender que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Por lo cual puedes estar seguro, porque yo juré sobre mí mismo de que yo bendeciré a los de la fe de Abraham. Juré, jurando sobre mí mismo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te va a poder separar de mi amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted podrá decir, pero se fue mi familia, me quedé solo, no sé dónde voy a pasar mi vejez, no sé con quién voy a estar y compartir mi vida. Pues aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios te abandone. Ni tu mejor esfuerzo te va a poder separar de su abrazo. Tú te quieres escapar de esa bendición. Él te tiene suficientemente fuertemente abrazado. No te vas a poder escapar del amor de tu Dios. Él te sostiene. Y miren, frente a esta crisis inefable, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Capítulo 9 de Isaías. Tal como la aflicción que le vino en tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, mis hermanos. Esto se va a acabar. Esta angustia cesará. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Miren por qué. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todo comienza donde empezó. Todo termina más bien donde empezó la historia, en la cruz. ¿Dónde encontraste respuesta a tu vida? ¿Dónde encontró sentido tu vida? En la cruz. Pues ¿dónde va a encontrar sentido, rumbo y final tu quebranto? En ese mismo lugar donde tú te encontraste con Él. Ese niño, ese Dios con nosotros, es la respuesta a esta patria. ¿Cuál es nuestro deber? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que esta luz resplandezca en esta nación, porque es la única respuesta que esta nación tiene. Que usted estos valores de libertad, de prosperidad, de bendición, integren a la sociedad. No hay manera de integrar civilidad si los valores del reino no se imponen. Vienen días que para lograr eso tendremos que levantar nuestra voz. Y a partir de mañana ustedes verán cómo estaremos librando una auténtica batalla cultural y espiritual, en la que usted de alguna forma debe con valentía asumir, prepararse y presentar defensa ante todo aquel que demande razón de su esperanza. Pero el Señor dijo: todo está bien, yo estoy en control. Porque hasta los hornos de fuego que Nabucodonosor haya preparado para ti, lo único que van a quemar de ti son las ataduras. Yo me voy a meter contigo aún en el horno. Yo soy el Dios que no doy la espalda. Y aun cuando andes en valle donde la muerte te hace sombra, no debes temer mal alguno, porque yo estaré contigo. Ese es el Dios que nos invita en medio de las olas y de la tormenta. Quizás hoy usted está aterrado por la idea de poder morir, pero nos aterra morir porque no hemos luchado, no hemos triunfado sobre la carne. Cuando triunfemos sobre la carne, perderemos el temor a la muerte, porque la buena noticia es que hasta la muerte es ganancia para aquellos que hemos abrazado esta gloriosa esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues mientras esto sucede, mis queridos hermanos, vamos a decirle al Señor, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Mientras esta batalla, que Él nos dará las herramientas, y quizás una bala perdida le dé un rumbo distinto a todo lo que está pasando, mientras algo improbable, porque al ejército venezolano lo ayudaron desde las balas perdidas hasta los mismos episodios virales, ¿saben? Porque el ejército español no tenía los anticuerpos que tenían los criollos, y a muchos de ellos los mataban las afecciones tropicales que para nosotros eran normales. Así que ese pueblo diezmado que fue al combate porque la voluntad de Dios no les acompañaba. Lo único que a nosotros nos importa, mis queridos hermanos, es saber que Dios y nosotros somos mayoría. Usted siempre será mayoría cuando Dios esté de su parte. Mientras eso sucede, ¿qué tal si usted le dice a Jesús: tú eres mi buen pastor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero estar en lo más íntimo de tu ser, y quiero que tu respuesta siga siendo, porque tú sigues hablando a través de lo que hablaste y sigues haciendo a través de lo que hiciste.
Allí donde usted se encuentra, vamos a decirle al Señor: cerca de ti yo quiero estar.